Buenas tardes, hermanos. Esta es la clase número 5. Vamos a ver la segunda parte de la divinidad de Cristo. La primera parte estuvimos viendo el Jesús que la Watchtower presenta como una criatura espiritual, que es el mismo Arcángel Miguel, quien es uno entre varios hijos creados por Dios, que eso es lo que dice la Sociedad Watchtower, y ellos han unido dos versículos sacados de contexto, que ya lo vimos la semana pasada, para concluir que Jesús es el mismo Arcángel Miguel. También vimos algunas de las objeciones que presentan a la divinidad de Cristo y cómo podríamos refutarles con otros textos. Los textos que estuvimos viendo la semana pasada fue Juan 14:28, donde Jesucristo dice: el Padre es mayor que yo. Marcos 13:32, donde Jesús dice: nadie sabe ni el día ni la hora sino el Padre. Y 1 Corintios 11:3, donde dice: la cabeza de Cristo es Dios. Estos textos son los que usan los testigos de Jehová para explicar que Jesús no puede ser Dios. Pero también estuvimos viendo cómo refutarles y qué argumentos tener para explicarles varias cosas con relación a estos versículos. Los vamos a ver otra vez así rápido para que lo tengan en cuenta. Uno es que el Padre y el Hijo no son la misma persona. Aunque el Hijo se subordina y obedece al Padre, comparten la misma naturaleza divina, comparten los mismos atributos que los teólogos llaman atributos incomunicables, como la eternidad, la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia, omnipotentes. Jesús tiene doble naturaleza, que también lo vimos, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Entonces hay versículos en la Biblia donde Jesús habla desde el punto de vista de la naturaleza divina, y hay otros versículos donde Él está hablando desde el punto de vista de la naturaleza humana. Y esto es lo que confunde al testigo de Jehová. También ellos usan, cuando pasa esto, otro versículo, o versículos cuando dicen que Jesús está orando al Padre. Entonces lo que ellos dicen es cómo se puede estar orando a Él mismo. Y realmente no está orando a Él mismo, porque hay dos personas, está el Padre y está el Hijo. Ahora, lo otro que también se puede refutar con ellos es hacerles entender que Jesús dejó su gloria en el cielo de manera voluntaria, se humilló siendo en forma de hombre para redimirnos, que es lo que llamamos la kenosis, que es ese vaciamiento que Él hizo voluntariamente de su gloria. Jesús comparte la misma gloria de su Padre, porque es Dios. Jesús es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Vimos que Jehová no comparte su gloria con nadie en Isaías 48:11, pero Jesús tiene la misma gloria de Jehová. Y otro versículo, y otra cosa que estuvimos viendo es presentarle a ellos, explicarles que los apóstoles sí reconocían que Él era Dios y que ellos sabían que Jesús sabía todo. Conocimos algunos de los textos cambiados de la traducción del Nuevo Mundo, cambios aparentemente muy sutiles, pero cuando uno va al texto, la enseñanza es completamente otra, y los cambios son así muy chiquiticos. Vamos a ver hoy otra de las objeciones que ellos presentan para la divinidad de Cristo, y es Colosenses 1:15, donde ellos están utilizando la palabra primogénito como primer ser creado. Y eso no es lo que realmente dice el texto. Entonces dice la traducción del Nuevo Mundo: Él es la imagen, refiriéndose a Jesús, del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces con este versículo los testigos le dicen a uno, ¿sí ves? Aquí dice primogénito de toda la creación. Lo que para ellos quiere decir es que fue el primer creado en la creación. Pero entonces, vamos, el Orellano Pérez, que es un ex testigo de Jehová, en la conferencia que él estuvo dando en el 94 en España, que él es español, él estaba explicando que hay dos términos griegos muy parecidos pero diferentes, que es, ustedes lo tienen ahí en la hojita: protictos, que significa primer ser creado, y protótocos, que significa tener la supremacía de algo, es el principal o el de mayor rango. Entonces, que si Pablo, que estaba escribiendo ese texto, hubiera querido decir que Jesucristo es el primer ser creado, él hubiera utilizado la palabra protictos en el original griego, pero él utilizó la palabra protótocos. Pero vamos a comparar también algunos versículos donde aparece la palabra primogénito y no significa primer ser creado, que esos son textos que tenemos que tener en cuenta con el testigo de Jehová, para que miren que no necesariamente siempre que dice primogénito en la Biblia significa primer ser creado. Entonces vamos al Salmo 89:27.
El Salmo 89, 27, vamos a leer el Salmo 29, 19 y 20 y después vamos a leer el 26 y 27. Entonces dice el Salmo 89, 19. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Allí a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Y en el 26, él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Entonces aquí el texto está diciendo que Jehová está poniendo a David como primogénito. Y sabemos que David no es el primogénito en la familia, de hecho era el último. Y también sabemos que como rey tampoco fue el primer rey, porque lo fue el rey Saúl. Entonces aquí lo que está indicando es una supremacía, un control, un poder legal y absoluto sobre algo. El otro texto que podemos ver, donde aparece la palabra primogénito, es Jeremías 31, 9, y en este caso están refiriéndose a Efraín. Jeremías 31, 9. Dice así la palabra. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel mi padre y Efraín mi primogénito. Ahora, tenemos que ver también allí que Efraín no era el primer hijo nacido de la familia, sino que él era el segundo, el primero fue Manasés, y eso lo podemos ver en Génesis 48, 13, 14. Otro texto donde aparece el nombre primogénito, la palabra primogénito es Éxodo 4, 22. En Éxodo 4, 22, aquí se está refiriendo, es al pueblo de Israel. Éxodo 4, 22 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Sabemos que Jehová no creó la primera nación en el mundo, no fue Israel, pero lo que aquí se está queriendo decir es que Israel gozaba de primacía a los ojos de Dios. Entonces estos son los tres textos que tenemos con relación a que está la palabra primogénito y no se está refiriendo al primer ser nacido. Ahora, si nosotros vemos más adelante en Colosenses 1, 16 y 17, lo interesante es que la Watchtower ha falseado el original griego en estos siguientes versículos porque le ha añadido 4 corchetes o 4 paréntesis, 4 palabras. Dice el texto de la traducción del Nuevo Mundo, porque por medio de él todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra. Las cosas visibles y las cosas invisibles, no importa que sean tronos o señoríos o gobiernos o autoridades. Todas las otras cosas han sido creadas mediante él y para él. También él es antes de todas las otras cosas, por medio de él se hizo que todas las otras cosas existieran. Como si se les llegara a quitar ese otras, estaría exactamente como están en todas las demás Biblias, que dice que Jesús ha creado todas las cosas. Ellos tienen en el Salón del Reino, si ustedes llegan a tener la oportunidad de hablar con un testigo y con relación a este texto, de que ellos pueden llevarles el Kingdom Interlineal, que es una versión griega que la ha publicado la misma Watchtower, y allí yo la estuve revisando personalmente. Estas palabras de otras no aparecen en el original griego, ni siquiera en la versión de ellos, del Kingdom Interlineal. Entonces, aquí lo que ellos quieren hacer ver es que Jehová hizo unas cosas y Jesucristo como ser creado hizo las otras cosas. En otras palabras, lo que dice los testigos de Jehová es que Jehová creó a Jesús y Jesús creó todas las demás cosas. Pero vamos a comparar este versículo con Juan 1:3, que dice en la traducción del Nuevo Mundo, todas las cosas vinieron a existir por medio de él y sin él ni siquiera una cosa vino a existir. O sea, según la teología de los testigos de Jehová, estaría contradiciéndose con Colosenses 1, 16, 17, porque aquí no dice todas las otras cosas vinieron a existir por medio de él.
Nosotros como cristianos, como entendemos que Jesucristo es el mismo Dios encarnado, no tendríamos ningún conflicto cuando leemos Isaías 44:24. En la traducción del Nuevo Mundo, ustedes la tienen allí también, dice: esto es lo que ha dicho Jehová, tu recompensador y el formador de ti desde el vientre. Yo, Jehová, estoy haciendo todo, extiendo los cielos, yo solo, tendiendo la tierra. ¿Quién estuvo conmigo? Así está en la traducción del Nuevo Mundo. O sea que si uno pudiera mostrarles a ellos, para mostrarles la contradicción con su teología, donde acá adelante dice que Jesús creó las otras cosas, y aquí en Isaías 44:24 está diciendo Jehová: yo creé, y lo hice todo, extendí los cielos, y todavía dice yo solo, y dice más adelante, ¿quién estuvo conmigo? Está en la traducción del Nuevo Mundo. Y también en Isaías 45:12, que lo tienen ellos, dice, según la traducción del Nuevo Mundo: yo mismo he hecho la tierra, está hablando aquí Jehová, y he creado aún al hombre sobre ella. Yo, mis propias manos, han extendido los cielos, y a todo el ejército de ellos he dado órdenes. O sea, este versículo se contradice con lo que ellos enseñan, porque si dice que Jehová creó a Jesús y Jesús creó al resto, incluyéndonos a nosotros como humanos, aquí está diciendo Jehová que Él ha creado aún al hombre. O sea que en cualquier momento que tuvieran la oportunidad de hablar con un testigo, si se presentan estos textos, son los textos que uno habría que mostrarles y preguntarles: ¿tú qué piensas aquí de esto? Ellos saben que la Biblia no se contradice, pero entonces mostrarles en ese caso. Ok, entonces lo otro es que en Colosenses 1:15, la primera parte que dice: Él es la imagen del Dios invisible, aunque lo tienen igual al nuestro, el significado es totalmente diferente, que ese es otro problema que hay con la organización. Según el libro que es publicado por la Watchtower, que se llama El conocimiento que lleva a la vida eterna, dice textualmente con relación a esta parte: Él es la imagen del Dios invisible, como lo explican ellos. Después de que Jesús tuvo una relación estrecha por tanto tiempo con su Padre, el obediente Hijo llegó a ser como su Padre Jehová. Y por esta razón, entre más conozcas a Jesús, conoceremos a Jehová. Ellos aquí están con la mentalidad de que como Jesús es creado, que realmente no es Jesús sino es el arcángel Miguel en ese momento, entonces dice que Jesús tuvo mucho vínculo y mucha relación con su Padre, de tal forma que Jesús vino a ser como la copia o la imitación del Padre. Pero entonces es allí donde es la forma como ellos entienden este versículo. Él es la imagen del Dios invisible, no lo entienden como que sea el mismo Dios. Ahora, esta enseñanza para una persona desprevenida, una persona que no conoce las Escrituras, realmente lo pueden entender como ellos lo están explicando. Bueno, ahora podemos seguir entonces. Entonces Pablo cuando se está refiriendo a primogénito, volviendo a tomar esto, él lo que se estaba refiriendo no era que Jesús fuera el primer ser nacido, sino que Jesús tenía la supremacía sobre la creación. En otras palabras, lo que quería decir era que Jesús es el mismo creador. Ok, entonces, en estos versículos crean la imposibilidad de que alguien argumente que Cristo fue creado primero por Jehová y luego Jehová haya creado todas las otras cosas a través de Cristo. El hecho de que Jehová sea el que lo hace todo, el que extiende solo los cielos y el que extiende la tierra por sí mismo, confrontado con la verdad de que Cristo mismo es el creador de todas las cosas, prueba que Cristo es Dios todopoderoso, tanto como lo es el Padre. Ahí Norman Geisler lo expresa de esta manera: no hay duda alguna de que el Antiguo Testamento presenta a Dios como el único creador del universo, como está en Génesis 1, Isaías 40, Salmo 8. Pero cuando los discípulos de Cristo declaran que Jesús es aquel por medio de quien todas las cosas fueron creadas, es inevitable concluir de que le estaban atribuyendo la deidad a Jesucristo. Bueno, otro texto que podemos ver para ellos usar de confirmar para ellos que Jesús es creado, utilizan Proverbios 8:22. Este es otro texto favorito de los testigos de Jehová. En la Biblia de nosotros, en la Reina Valera, dice en Proverbios 8:22, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras.
Aquí vemos por el título que tiene capítulo 8, se está hablando de la sabiduría. Pero lo que dicen los testigos de Jehová es que aquí está hablando este Cristo, bueno, pero lo voy a leer primero como ellos tienen en la traducción Nuevo Mundo, que dice, Jehová mismo me produjo. Cuando dice Jehová mismo me produjo, ellos entienden que es que fue hecho. Entonces mire cómo han cambiado y son detallitos muy pequeñitos, pero tienen un significado muy grande. Dice, Jehová mismo me produjo como el principio de su camino, el más temprano de sus logros de mucho tiempo atrás. Entonces lo que quiere mostrar aquí el testigo con los estudiantes es que aquí se está hablando de Jesucristo, simbolizado bajo la imagen de la sabiduría, que realmente no es así, porque aquí lo que es esto es un poema que están personificando es a la sabiduría. O sea, están hablando de la sabiduría como si fuera una persona. La sabiduría habla, en este caso es un poema. Y prácticamente es un poema para crear un efecto literario, y eso es lo que se llama la prosopopeya. Ahora, siguiendo con la lógica de los testigos de Jehová, si vemos el versículo siguiente, 23, dice, está hablando de nuevo la sabiduría, que dice, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Entonces nosotros podríamos preguntarles a ellos, ok, si Jesús es la sabiduría personificada como alega la Watchtower, no tendríamos que alegar que Él es eterno y por lo tanto no pudo haber sido creado, porque aquí dice eternamente tuve el principado hablando de la sabiduría. Entonces si ellos dicen y alegan que Jesús es la sabiduría, más adelante inclusive se contradicen, porque aquí dice que la sabiduría es eterna. Entonces podríamos mostrarles esa contradicción a ellos. Bueno, otro texto que ellos usan para decir que Jesús fue creado es Apocalipsis 3:14. Aquí lo vamos a leer de la traducción del Nuevo Mundo, que dice, y al ángel de la congregación que está en la Odisea, escribe, estas son las cosas que dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación por Dios. Entonces aquí, ¿qué hacen ellos? Vuelven y toman la palabra principio para otra vez definirla como que fue creado, o sea que él tuvo una creación, él fue creado en la creación de Dios. Y aquí tenemos que hacer lo mismo que hicimos con la primogénito, que vimos que protótocos significaba otra cosa. Entonces aquí les puse la palabra que se usa para principio en este texto, es la palabra arjé en griego. Entonces, el arjé significa la causa o fuente de algo. Entonces, en este caso, aquí no se está hablando de que Jesús haya sido creado, sino que es la causa, es la fuente precisamente de la creación. En otras palabras, lo que se está diciendo es que Jesucristo es el arjé de la creación, que es el mismo creador, de donde salió la creación. Entonces, en este caso, en Juan 5, 17, 18, vemos cómo los apóstoles, la razón por la que dicen ellos que hicieron matar a Jesús, precisamente es porque se quería, era una blasfemia que él dijera que se hacía pasar por Dios. Y dice Juan 5, 17, 18 en la traducción del Nuevo Mundo, pero él les contestó, mi padre ha seguido trabajando hasta ahora, y yo sigo trabajando. A causa de esto, realmente los judíos procuraban con más empeño matarlo, porque no solo quebraba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Mire que ellos lo tienen así, pero ellos lo interpretan de otra manera. Incluso el Talmud, que es el libro de los judíos, ellos también dicen, puesto que se hacía igual a Dios, por eso lo matamos. Ahora, otro texto que vamos a considerar, que ellos tienen cambiado y donde se puede ver la divinidad de Cristo también, es Isaías 9:6. En la traducción del Nuevo Mundo, vamos a ver el cambio, verá, dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el regir principesco vendrá a estar sobre su hombro. Y por nombre se le llamará maravilloso consejero, mire cómo dice aquí, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí ellos han cambiado la palabra Dios fuerte por Dios poderoso. Porque según la teología de los testigos de Jehová, Jehová es Dios todopoderoso y Jesús es Dios poderoso. Aquí lo que se está hablando es una profecía mesiánica de Cristo que dice que sería Dios.
Y inclusive si uno tiene la Biblia de ellos, le puede uno mostrar una contradicción en su propia Biblia, mostrándole Juan 10, 20, 21, donde en este texto se está hablando de Jehová, pero también dicen sobre Jehová, eso se le quedó ahí en la Biblia de ellos, que es Dios poderoso. Entonces dice el texto, traducción del Nuevo Mundo, y en aquel día ciertamente sucederá que los que queden en Israel y los de la casa de Jacob que hayan escapado, nunca volverán a apoyarse en el que los golpeó, y ciertamente se apoyarán en Jehová, el Santo de Israel, con apego a la verdad. Un simple resto volverá, el resto de Jacob, dice, al Dios poderoso. O sea, este es Isaías 10, 20, 21, que están en las hojitas. Entonces, como podemos ver, le podemos mostrar a ellos, ok, entonces, si para ustedes es Dios todopoderoso Jehová y Dios poderoso, ¿cómo es posible que en su misma traducción, aquí se está refiriendo a Jehová y se está llamando Dios poderoso? Ahora, el asunto no es discutir si Jesús es Dios todopoderoso o Dios poderoso, sino si es el verdadero Dios. ¿Cuántos dioses verdaderos hay? Ese es el asunto que tendríamos que ver con el testigo. Entonces podríamos preguntarles a ellos, bueno, si usted dice que aquí es Dios todopoderoso Jehová y acá Dios poderoso Jesucristo, en su opinión, ¿cuántos dioses verdaderos hay? Entonces ellos reconocen que hay un solo Dios verdadero. Entonces si hay un solo Dios verdadero, los demás son dioses falsos. Entonces habría que preguntarle, entonces en su opinión, ¿Jesús es Dios verdadero o Dios falso? No entrar en el asunto de Dios todopoderoso y Dios poderoso, sino Dios verdadero o Dios falso. Ahora, podemos ver también en Juan 1.1, que aunque ha sido cambiado en la traducción del Nuevo Mundo de ellos, dice, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Estoy leyendo la versión de los testigos de Jehová. Aquí ponen un artículo indeterminado que han añadido a la escritura, y Dios con D minúscula. Entonces, ellos sí saben que la palabra y el verbo, que es lo mismo, se trata de Jesucristo. Entonces aquí tendríamos que mostrarle que, bueno, aquí donde dice, en el principio la palabra era, estamos hablando de que Jesús ya existía, en el principio la palabra era, ya Jesús existía en el principio. Dice, y la palabra estaba con Dios, se refiere a que habían dos personas, la palabra estaba con Dios. Pero para ellos tienen un problema porque ellos no entienden o ellos preguntan cómo puede estar una persona dentro de otra. Eso es lo que ellos dicen. Entonces ellos no entienden esto, pero acordémonos que Jesús mismo decía, yo y el Padre somos uno. Está en Juan 10:30. Y en esta última parte que dice, la palabra era un Dios, entonces este artículo indeterminado no aparece tampoco en el original griego. Aquí podríamos pensar que si ellos están hablando de que creen en un Dios verdadero, el Padre, y otro Dios con D minúscula inferior, podríamos hablar que son politeístas, porque están creyendo en varios dioses. El otro versículo que prueba la divinidad es Juan 1:2, y ellos tienen así, este estaba en el principio con Dios, que se está refiriendo a Jesús. Y Juan 1:3, que ya lo habíamos visto, que dice todas las cosas que vinieron a existir por medio de Él, y sin Él ni siquiera una cosa vino a existir. Ahí muestra que Él es creador y está en su propia Biblia, y que Él es mismo Dios. Entonces estos versículos lo que prueban es que Jesús no tiene principio, porque en el principio ya era. Segundo, declara llanamente que el verbo es Dios, aunque en el versículo de ellos lo han cambiado, y que Jesús ha hecho todas las cosas, o sea que Él es el mismo creador. Ahora, si vamos a ver de dónde ha salido este versículo Juan 1:1, esto es lo interesante, de ver de dónde ha salido. Hay solamente un Nuevo Testamento de una persona que se llamaba Johannes Greber, que él era alemán, él fue católico romano, se retiró del catolicismo y pasó al círculo espiritista. Entonces, él se casó con una esposa medium espiritista también. Entonces, él decía, este es un Nuevo Testamento que él escribió, él decía que letras luminosas pasaban al frente de él y con la ayuda de su esposa medium iba escribiendo lo que los espíritus le iban diciendo. Y esa es la única versión del Nuevo Testamento en donde aparece Juan 1:1 como está aquí. Podemos entender
que esta Biblia del Nuevo Testamento, que fue guiado por espíritus, realmente es una Biblia guiada por los demonios, en ese sentido. Entonces, es la única Biblia que aparece con Juan 1:1 en estos términos cambiados. Ahora, la introducción de esta versión de Greber dice así: muchas contradicciones entre los que aparecen en los rollos antiguos y el Nuevo Testamento surgieron y fueron temas de sus oraciones constantes, o sea, de Greber, pidiendo guía, oración, que fueron contestadas, y las discrepancias clarificadas por el Espíritu Mundial de Dios. Su esposa, la de Greber, una medium del Espíritu Mundial de Dios, fue a menudo el instrumento para dar las respuestas correctas de los mensajes de Dios al pastor Greber. Entonces, de aquí es que ha salido este Juan 1:1. Ahora, la pregunta es, ¿la Watchtower sabe eso? Porque los testigos de Jehová seguro que si uno le muestra esto o les dice eso, no lo van a aceptar. Pero lo interesante aquí es que la Watchtower sí ha reconocido que se ha usado ese Nuevo Testamento para apoyo a sus traducciones. Y eso lo podemos ver, voy a citar exactamente el texto, porque si hay alguna persona que quiera confirmar sobre esto, lo puede hacer. Está en un libro de los Testigos de Jehová que se dice Asegúrense de todas las cosas, de Brooklyn, 1965, página 489, y en su folleto La palabra ¿Quién es Él?, editado en el 62, en la página 5. También en la atalaya del 1 de abril de 1983, en la página 31, dice textualmente así: esta traducción, que se están refiriendo a la de Greber, se empleó ocasionalmente como nuestro apoyo para las traducciones. Y en otra atalaya del 15 de febrero de 1956, que es una atalaya muy vieja, en la página 110-111, se afirma en el párrafo 11, está muy claro que los espíritus de los que el ex sacerdote Greber cree, lo ayudaron en su traducción. O sea que sí aparece en la Watchtower dos cosas. Uno, que ellos reconocen que este señor Greber fue guiado por espíritus, y dos, que ellos sí se apoyaron de esta traducción. Solo que seguramente no lo van a decir ahora, no lo dicen, y si uno se lo dice, a ellos tampoco lo van a creer. Pero están los textos que si ellos quisieran de verdad, tuvieran el deseo de saber la verdad, podrían averiguar directamente con las mismas atalayas de ellos. La otra cosa es que ellos presentan a esa Greber como un ex católico, pero no dicen que él se entró a los círculos espiritistas. Otro pasaje que podemos ver, que está en la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, y que muestran la divinidad de Cristo, pero ellos les dan otra explicación, es Juan 20, 28, 29. Así dice, están en las hojitas en la traducción del Nuevo Mundo. En contestación, Tomás le dijo, mi Señor y mi Dios. Y está así tal cual en la traducción de ellos. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Felices son los que no ven y sin embargo creen. Lo que suelen argumentar los testigos de Jehová en este pasaje es que se trata de una expresión, que es lo que hizo el incrédulo Tomás, fue que como decir uno, wow, pero no como que lo haya reconocido como Dios, sino que ellos dicen que es una expresión solamente. Ahora, si hubiera sido así, nosotros sabemos que Jesucristo no iba a aceptar una herejía como estas. Y él hubiera reprendido inmediatamente al apóstol y hubiera aclarado que él no es Señor y no es Dios. Pero esto nunca pasó. Entonces, también sabemos por textos que nosotros tenemos que Jesús sí recibía adoración. Y él recibía adoración, aquí se los enumeré a ustedes en la hojita, y en ningún momento recibía adoración y nunca reprendió a la persona o a los seres que lo adoraron. Ahora, lo interesante aquí es que siempre que aparece la palabra adoración en griego, que es, en este caso la palabra es, ¿dónde está? Proskuneo. Esta palabra en griego significa adoración y está aplicada tanto para Dios Jehová y está aplicada tanto a Jesucristo. Pero lo que ellos han hecho, la sociedad Watchtower, es que siempre que aparece esta palabra, que es la misma, para el uno para el otro, lo han cambiado por rendir homenaje, porque ellos no aceptan que Jesús sea Dios y que se le rinda homenaje. Entonces los textos que nosotros podemos ver, donde sí ha recibido adoración, es de los ángeles, en Hebreos 1:6. Ahora, aquí en Hebreos 1:6, ellos tenían, antes de sacar esta nueva edición que tienen ahora, ellos tenían una versión en pasta verde. La próxima semana vamos a ver una película que van a ver que
el texto, la Biblia que él presenta al nuevo estudiante es una Biblia en pasta verde. En esta Biblia en pasta verde alcanza a aparecer en Hebreos 1:6, donde dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Esa Biblia, si la llegaran a tener ellos, sí aparece la palabra adoración, ¿sí? Esa es la única palabra, pero ya en este momento en las nuevas traducciones han quitado inclusive Hebreos 1:6, pero en esa sí se puede mostrar. También Jesús recibió adoración de los magos, en Mateo 2:11, de un leproso, en Mateo 8:2, de un funcionario, en Mateo 9:18, de una mujer anónima, en Mateo 15:25, de María Magdalena, en Mateo 28:9, y de sus discípulos, en Mateo 28:17. Entonces, como les recuerdo, siempre que aparece la palabra adoración, en todas las demás Biblias, en el texto de ellos, lo han cambiado por rendir homenaje. Ahora, Jesús es adorado como Dios y aceptó adoración como algo apropiado. Todos estos pasajes contienen la palabra proskuneo, que es la que está buscando, que es la misma palabra que se usó en el Nuevo Testamento cuando se adoró al Padre. Entonces el Padre y el Hijo reciben la misma adoración. Ahora, esto lo podemos comparar con Éxodo 34:14, que se los puse a ustedes también ahí. Dice en la traducción del Nuevo Mundo, pues no debes postrarte ante otro Dios, porque Jehová, cuyo nombre es celoso, Él es un Dios celoso. O sea, aquí está mostrando que Jesús es Dios, porque aquí dice que no se le puede postrar a ningún Dios. Ahora, otro versículo que ellos usan, es en la Biblia de ellos hay un cambio en Apocalipsis 22, donde se está hablando de que el Señor, refiriéndose a Jesús, envió a su ángel. Pero ellos han insertado en Apocalipsis 22:6, han cambiado la palabra Señor, que es Kyrios en griego, y han insertado la palabra Jehová. Ellos, en la Biblia de ellos aparece muchas veces que aparece en vez de decir Señor, como aparece en todas las Biblias del Nuevo Testamento, ellos cambian y insertan la palabra Jehová. Incluso lo han insertado como 237 veces en el Nuevo Testamento, donde no hay ninguna versión bíblica del Nuevo Testamento que aparezca la palabra Jehová. Entonces está Apocalipsis 22:6, que dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Sí, Jehová, el Dios de las expresiones inspiradas de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus esclavos las cosas que tienen que efectuarse dentro de poco. Pero podemos mostrarle a ellos en Apocalipsis 22:16, que dice, yo Jesús envié a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas para las congregaciones. Aquí tendríamos que decirles, ok, entonces el Padre y el Hijo nunca se pusieron de acuerdo para enviar a su ángel, porque es el mismo ángel, pero cada uno está diciendo yo envié a su ángel, aquí se está refiriendo a Jesús que había enviado a su ángel. Pero ellos insertaron, para cambiar la teología y ponerla acorde a lo que ellos enseñan, ha cambiado la palabra Señor por Jehová. Ahora, vamos a ver otros versículos que muestran que solo existe un Dios. Y ellos lo tienen así también. En Isaías 46:9 dice, acuérdense de las primeras cosas, estoy leyendo la traducción del Nuevo Mundo, acuérdense de las primeras cosas de mucho tiempo atrás, que yo soy el divino y no hay otro Dios, ni nadie semejante a mí. En este caso, aquí estamos viendo que Dios no acepta ningún otro Dios. En Isaías 43:10, en la traducción del Nuevo Mundo dice, antes de mí no fue formado Dios alguno, y después de mí continuó sin que lo hubiera. Entonces aquí habría que ver por qué ellos han insertado o han cambiado en Juan 1:1 un Dios, si aquí en Isaías 43:10 dice, antes de mí no fue formado Dios alguno, y después de mí continuó sin que lo hubiera. O sea, no existe ningún Dios. Cualquier Dios que exista es un Dios falso. Entonces en el caso de ellos estarían diciendo que Jesús es un Dios falso. Bueno, la otra, nosotros los cristianos tenemos que sostener que Dios es uno en tres personas diferentes. El Padre es el Hijo, el Padre no es el Hijo no es el Padre, y el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo,
que eso es lo que ellos no pueden entender. Son tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. En Isaías 44:6, la traducción del Nuevo Mundo dice: esto es lo que ha dicho Jehová, el Rey de Israel y el recompensador de él, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Aquí también podría uno mostrarle a ellos que Jehová mismo está diciendo fuera de mí no hay Dios, y ellos están poniendo en Juan 1:1 que es un Dios menor. Entonces, ¿qué dice Isaías 44:8? Jehová no admite más dioses que él, fuera de él no hay más dioses verdaderos. Dice el texto en la traducción del Nuevo Mundo: no están ustedes en pavor y no se atolondren. No he hecho que desde aquel tiempo en adelante tú individualmente oigas y no lo he anunciado, y ustedes son mis testigos. ¿Existe Dios fuera de mí? Y él mismo lo dice: ¿existe Dios fuera de mí? No. No hay roca, no he reconocido a ninguno. Y en Isaías 45:5, en la traducción del Nuevo Mundo dice: yo soy Jehová, no hay ningún otro, con la excepción de mí, no hay Dios. De nuevo, la misma afirmación tajante, que solo hay un Dios, no hay un Dios grande y otro más pequeño. Como dicen, como ellos suelen decir, porque siempre dicen que Jehová es Dios todopoderoso, como les digo, y Jesús es Dios poderoso. Muy parecido está también el de Isaías 45:22, que dice: diríjanse a mí, sean salvos, todos ustedes, los que están en los cabos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. O sea, hay versículos por todos lados donde él está diciendo y reconociendo que no hay otro Dios. Cualquier otro Dios es un Dios falso. Estos textos son buenos porque ellos dirán, como les venía diciendo: no, lo que pasa es que Jehová es todopoderoso y Jesús es Dios poderoso. Ya les mostré que lo que podemos decir es no entrar en ese debate, sino decir, bueno, en tu opinión, ¿cuántos dioses verdaderos realmente hay? Ok, entonces, todo esto confirma que solo hay un Dios. No es cierto que hay dos dioses, uno mayor y otro menor. La próxima semana vamos a ver una película que espero que estemos a tiempo a la 1, dura 45 minutos. Es un video que enseña, es una dramatización de un joven que estaba pasando por una dificultad en su vida, y en ese momento preciso llegan los testigos de Jehová y cómo él se va involucrando con la organización y lo que va pasando al interior de la organización, todo lo que es el entrenamiento y de las cosas que estuvimos viendo en las clases, de lo de las escuelas teológicas que ellos usan, el ensayo, las dramatizaciones que ellos hacen para prepararlos para ir de puerta en puerta. Y cómo hay una diferencia entre cristianos, entre los que le cierran la puerta al testigo, y ahí muy claramente el que va relatando el drama dice que ellos están acostumbrados a eso y lo que hacen es sentirse más unidos a la organización cuando se les cierra la puerta, porque le han enseñado que eso es persecución y que entre más ellos insistan, ellos están agradando a Jehová. O sea que estaríamos involucrándolos más a ellos. Y como una mujer cristiana, que ella ora por los testigos de Jehová, que espero y los animo a que oremos siempre por ellos, para que ese espíritu de engaño sea retirado de ellos, que el Señor obre en la vida de ellos, porque realmente ellos están siendo engañados. Entonces cuando ellos, como les decía antes, cuando van a las casas, ellos realmente no quieren engañar a propósito. Ellos creen de verdad lo que ellos están enseñando. Entonces este video lo vamos a pasar la próxima semana a la 1 en punto. Y la otra cosa que tengo tiempito para decir es que en la Biblia que ellos, el interlineal, para hablarles un poquito de eso, hagan de cuenta, es una Biblia pequeña. Entonces ellos tienen aquí dividido en la mitad cada página. Entonces de aquí para acá, bueno, es un poquito más ancha, ¿no? De aquí para acá está en griego, y abajo está traducido al inglés, así acorde a lo que está en griego. Y en la columna enseguida, en paralelo, cada versículo está como la traducción del Nuevo Mundo la tienen en inglés. Entonces lo interesante, yo tuve una semana esa Biblia comprobando todos estos textos cambiados. Entonces mientras uno ve que aquí en la de ellos, en la traducción del Nuevo Mundo, dice los cambios, o sea, se ve cambiada, acá debajo en la que está en griego y con su traducción en inglés, está completamente diferente. Ya no la editan, me dicen, ya no la sacan, seguro ya se han dado cuenta que ese puede ser un instrumento que podemos nosotros manejar o mostrarles
pero ellos la tienen en el Salón del Reino, por si ustedes tienen oportunidad, y eso lo vamos a ver también en la película. La señora en ese caso, el material que usó para hacerle caer, para mostrarle a él la verdad de que Jesucristo es Dios, fue precisamente que le pidió que llevara al Salón del Reino esta traducción de la Kingdom interlineal. No sé si tengan alguna pregunta en todo. Vicky, en Isaías 9:6. Isaías 9:6. La versión de ellos. Sí. ¿Aparece Dios poderoso en mayúscula o aparece en minúscula? Dios poderoso aparece con la P mayúscula y Dios con la D mayúscula también. Eso es un detalle porque aquí no concuerda con Juan 1:1, sí tiene razón el pastor, aquí aparece Dios con D mayúscula, no aparece con la D minúscula. Pero ellos se prenden de decir, no, pero es que una cosa es Dios todopoderoso y Dios poderoso. Sí. Dime. Yo quisiera hacer una pregunta. La Biblia Nuevo Mundo fue creada en el año 65, ¿no? 61 para 61 se sacó una edición en inglés y en el 67 fue que sacaron la que es en español. Porque ellos lo que han hecho es que inicialmente han traducido es al inglés y de ese en inglés es que han venido a traducir el resto. No es que se estén apoyando ni en el griego, ni en el hebreo, ni en el arameo, ni nada de esto, sino que simplemente han traducido del inglés, que fue la original de ellos que tomaron, a los otros idiomas. No sé si hay alguna otra pregunta. Por favor, yo deseaba que leyera ahí en Apocalipsis 1:7, en la de los testigos. Eso es una cosa Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis 1:7. Uy, eso está muy pesado. Dice Apocalipsis 1:7, miren, estoy leyendo la traducción del Nuevo Mundo, viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron y todas las tribus de la tierra se golpearán en desconsuelo a causa de él. Sí, amén. Yo lo que había leído dice, así dice Jehová. Sigue leyendo, por favor. El 8. Dice, yo soy el alfa y el omega, dice Jehová Dios, aquel que es y que era y que viene, el Todopoderoso. Eso es interesante, eso lo vamos a ver en la película. Precisamente el texto que ella empieza a mostrarle al muchacho en la película es precisamente Apocalipsis 1:8. Entonces, ¿qué pasa? Es interesante, les adelanto un poquito la película porque en ese momento el señor, el que está apenas entrándose a la organización, que lo están entrenando, él sí lleva la traducción, interlineal. El anciano que lo acompaña está llevando su propia Biblia. Y ellos tienen un librito que yo les comenté a ustedes, uno cafecito pequeño, que es Razonamiento de las Escrituras, que ustedes van a ver en la película que cuando la señora les confronta con este versículo que se refiere a Jesucristo, entonces él empieza a buscar en el librito este café. Y ella le muestra, ellos empiezan a ver que en la original no dice en ningún momento Jehová. Porque lo que han hecho en la sociedad Watchtower es que muchos versículos que tienen que ver con Jesucristo, y dice Kyrios es para Jehová o para Jesús, lo han cambiado para seguir su teología. Entonces ellos han cambiado y han insertado la palabra Jehová. Entonces lo que ven allí en la película es que él dice, en mi Biblia no dice Jesús, dice solamente Jehová. Entonces yo hablaba con un amigo y yo decía, pero es que al que traspasaron fue Jehová, porque como ellos lo dividen, entonces ya ese no me tuvo respuesta, ¿ves? Porque el que traspasaron fue Jesús. Claro. Y entonces es que mira que estos son muy interesantes su anotación, porque nosotros tenemos que estar muy pendientes de lo que ellos dicen y sobre todo hacerles preguntas, porque en las preguntas ellos mismos se van a contradecir. Y cuando se contradicen a veces no saben ni qué responder, porque le puede uno mostrar este tipo de cosas. La película muestra todo el tiempo cómo la señora va siguiendo y mostrándoles que el Todopoderoso es el mismo que dice principio y fin, que es el alfa y la omega, y después los va llevando que Jesús dice que Él es el principio del fin y la alfa y la omega. Entonces finalmente regresa este versículo a decir que realmente aquí el que se está hablando es Jesucristo. Pero ellos lo tienen cambiado y lo estudian de esa manera. No sé, ¿hay otra pregunta?
Yo quería, hermanos, aprovechar que nos quedan unos minuticos, y es para siempre recalcar el propósito de estas clases. Nosotros, la iglesia es un taller de preparación. Porque muchos quizás se cuestionan y dicen, pero ¿por qué están enseñando los testigos? Enséñanos de los cristianos. Nosotros llevamos años enseñando de nuestras doctrinas bíblicas, nuestras doctrinas cristianas. Sin embargo, la iglesia es un taller de preparación. Una gran comisión, que es ir por todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones. Y nosotros también tenemos un compromiso delante del Señor de llevarle el Evangelio a todas estas personas que han sido engañadas y han sido confundidas. No que nosotros los vamos a salvar, pero a lo mejor el Señor nos puede usar como instrumentos en sus manos para llevarle luz a las personas que están bajo estos engaños. Otro propósito es que quizás muchos de los que están recientemente llegando al cristianismo y son débiles en la fe o no tienen mucho conocimiento de las doctrinas bíblicas, pueden ser fácilmente engañados cuando son visitados por los testigos de Jehová. Porque dice que van a salir muchos anticristos y si es posible van a engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Entonces es muy importante que la iglesia enseñe estas falsas enseñanzas y falsas doctrinas con ese doble propósito: fortalecer a los débiles que están recibiendo la sana doctrina para que abran sus ojos, y segundo, para que el Señor nos use para evangelizar a todas estas personas que están bajo estos engaños. Pero les digo esto porque la iglesia es un taller de preparación, hermanos, y tenemos que aquí traer todos los temas y todo lo que está pasando a nuestro alrededor y enseñarlo. Yo le doy muchas gracias a Dios por nuestra hermana Vicky, por que pudiéramos decir que ella es una especialista en este tema de los testigos de Jehová, y así en el futuro vamos a traer otras clases, quizás con otros hermanos que también se especialicen en diferentes ramas con el propósito de nosotros aprender. Pero yo quería aclarar esto para que supieran el por qué nosotros estamos enseñando la doctrina de los testigos de Jehová durante la escuela dominical. Y si alguien tiene alguna pregunta, todavía tenemos algunos minutos. ¿Alguien tiene otra? Yo no tengo pregunta, pero sí tengo un pequeño comentario en una forma tan sutil. Hermano, que si usted no lee bien y no analiza, usted cae en la forma tan sutil en que ellos le dan vuelta. Sí, es cierto. La hermana Yolanda dice que ella está extrañada o que ve que hay un cambio muy sutil, que si una persona no conoce realmente las escrituras, pues puede inmediatamente caer, digámoslo así, en la falsa doctrina. Y esto es cierto, y lo vemos en los mismos textos de ellos. Después de la película vamos a ver otros textos que ya están específicamente, que hablan de la divinidad de Cristo, y cómo cada texto está totalmente cambiado, y son esos cambios así, chiquiticos. Por eso es que siempre que vaya un testigo a la casa, siempre hagámosles ver a ellos el contexto. O sea, no nos quedemos con el único versículo que él nos está presentando, sino miremos más arriba y miremos más abajo y ponerlos a leer y no explicarles y darles un sermón. Porque como ellos no están acostumbrados a cuestionar, no están acostumbrados a preguntar, entonces no están acostumbrados a reflexionar sobre los versículos. Ellos todo lo toman tal como viene. Si de pronto ellos tuvieran alguna duda de alguna de las cosas que les están enseñando, porque las podía ver y ha habido casos, lo que pasa en estos casos es que ellos les enseñan que es que el Espíritu Santo todavía no les han enseñado la verdad de ellos. Entonces ellos tienen que tener paciencia y esperar a que ese Espíritu Santo, que es una fuerza activa, porque realmente no es la tercera persona de la Trinidad, entonces ellos esperan pacientemente a que llegue ese momento para entenderlo tal como la sociedad se lo enseña. Entonces por eso siempre es importante es con ellos, primero orar, siempre orar por ellos, inclusive cuando toquen la puerta en ese momento y uno ve que es un testigo de Jehová, orar en ese momento, acá solo antes de abrirle, pedirle que el Espíritu Santo nos guíe a nosotros y nos dé sobre todo esa compasión y ese amor por ellos para que los podamos recibir como Cristo los hubiera recibido también. Tenemos que mostrar ese amor hacia ellos.
Y en la primera visita normalmente ellos entregan una revista, entonces lo que tenemos que hacer, les recibimos la revista, muestran un versículo que después vamos a ver, que es en Salmos 37, y cómo empezamos nosotros a partir de ahí a empezar a interrogarlos a ellos, pero no en la primera visita, sino de pronto, aunque estén ocupados o no, decirle, ok, hacer una cita con ellos para uno poderse preparar un poquito y no lo coja. Y siempre, siempre que cojamos un tema para hablar con ellos, ellos tienen la tendencia a saltar de temas en temas. Entonces, cuando cojamos un tema con ellos, no salir de ahí hasta que les hayamos preguntado todo con relación a ese tema, porque ellos empiezan a saltarlo a uno. Eso es una característica de ellos. Sí, Jesús. En referencia a muchos de los que han venido a la casa, me han estado preguntando que si yo sé qué va a pasar al final de la era, que si yo sé si yo sé de por hecho de que no vamos a quedar en esta tierra, que si yo sé mi lugar, que si para eso para acá. Y yo le empiezo a mirar la pregunta realmente, ¿por qué debo yo saber eso? ¿Qué sabes tú sobre eso? Es interesante eso, sí, ya vamos a acabar, porque ellos sí hablan del Armagedón todo el tiempo. Eso es lo que ellos están predicando, el Armagedón y el paraíso, la tierra. Ese es el paquete con el que ellos llegan a la casa. Ellos no hablan de la salvación, ellos no hablan del pecado. De hecho, después en otras clases vamos a hablar el concepto de pecado que ellos tienen. Por eso, cuando les evangelicemos, ya conociendo la teología de ellos, tenemos que ser muy precisos en las palabras que le digamos a ellos, basados en el conocimiento que ya tenemos de ellos. Entonces ellos, el paquete que presentan es que este mundo es un caos y ellos presentan las noticias, lo Haití y toda la cosa. Tú no quieres vivir en todo eso, mira tu misma familia, tu divorcio, todas las cosas que están pasando y tú quieres vivir, es rico, en un paraíso en la tierra. Ellos presentan el Armagedón y solamente del Armagedón se van a salvar los testigos de Jehová. Bueno, nos ponemos en pie, hermanos, y nos despedimos en oración.